aquí. Gracias porque nos trajiste, Señor, con bien hasta este lugar. Gracias, Padre, porque tenemos tu palabra y gracias, Señor, porque vamos a tener el privilegio de escucharla esta mañana. Queremos pedirte, Señor, que por favor, que nos cambies con tu palabra, Señor, en esta mañana. Que podamos, Señor, atesorar, que podamos escuchar, que podamos meditar, Señor. Y que podamos, Señor, humildemente reconocer, Señor, nuestros errores. Reconocer humildemente, Señor, donde fallamos, Padre Santo. Ayúdanos a aceptar tu palabra, Señor, hacia nosotros mismos, Señor, no hacia los demás. Que el mensaje de tu palabra, Señor, podamos aplicarlo, Señor, en nuestra vida, Señor, no en la de los demás, Padre Santo. Te pido por el pastor, Señor, que la va a exponer, que tú lo bendigas en esta mañana, Señor. Dale, Señor, de nuevo, dale poder, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, le quite cualquier temor, Señor, cualquier nervio que él pueda tener, Señor, al exponer tu palabra, Señor. Y que solamente diga, Señor, lo que así tienes establecido, Padre Santo. Úsalo, Señor, grandemente, Señor, para edificar tu pueblo, Padre Santo. En Cristo Jesús. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, por favor, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Solamente vamos a ver 2 versículos, el 1 y el 2. Y el más importante que quiero que vamos a estar analizando, que quiero que veamos, que pongamos mucha atención, es el versículo 2. Ahí es donde voy a enfocar el mensaje. Versículo 2. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Amén. Vamos a hacer lectura de la palabra del Señor. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su misericordia, por su amor para con nosotros. Ayúdenos a entender, Señor, este mensaje que usted lo ha puesto en mi corazón y que lo voy a estar compartiendo con mis hermanos. Que podamos entenderlo y atesorarlo en nuestro corazón y poner en práctica, Señor, lo que usted nos dice en su palabra, Señor. Padre, que yo sea solamente un instrumento suyo, que a usted sea toda la honra, toda la gloria, y ayúdenos, oh Dios, a entender la palabra que vamos a estar leyendo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Hay un versículo, hermanos, que me llama mucho la atención también. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es lo más importante, sobre todo aquello que tú quieres guardar, aquello que tú quieres o lo tienes en alta estima. Dice: guarda tu corazón. El versículo 1, hermanos, vemos aquí la palabra Pascua. Dice: antes de la fiesta de la Pascua. Nosotros celebramos la cena del Señor, la cual es lo que el Señor nos dejó como mandamiento. El Señor dice: hagan esto en memoria de mí. Está en 1 Corintios 11, 24 y 25. No quiero entrar en esto, pero quiero hacer ver también ciertas cositas del versículo 1. Y luego dice: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Qué importante, hermanos, estas palabras del Señor Jesucristo o de Dios a través del apóstol Juan, inspiradas por el Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo dice: sabiendo Jesús, el Señor Jesucristo sabía que ya su hora había llegado y de que pasase de este mundo al Padre. Qué importante, hermanos, ver el sentir del Señor Jesucristo, y no solamente del Señor Jesucristo, debe de ser de cada cristiano. El apóstol Pablo también decía que para él era ganancia morir, porque era partir y estar con Cristo, partir de este mundo y estar con Cristo. El Señor Jesucristo dice que él sabía que su hora había llegado
para pasar de este mundo al Padre. Ese debe ser el sentido de nosotros como cristianos. Morimos y nos vamos con el Señor. Tener esa plena seguridad. Dios quiere, hermanos, que tengamos esa plena seguridad de que ya sea que el Señor Jesucristo viene, arrebata la iglesia, nos vamos con Él, o morimos y pasamos de este mundo a la presencia de Dios el Padre. Es algo bien importante. Ahora, también dice en este versículo 1 que su hora había llegado. Él sabía, hermanos, que le esperaba una gran tortura. Sabía que iba a ser torturado horriblemente, pero aunque él sabía que no iba a ser nada bonito, iba a ser algo horrible para él, pero lo hizo por amor a nosotros, hermano. Por amor a nosotros él estuvo dispuesto a ir a ese tormento, a ese sufrimiento. Sabía que a la hora de la muerte él iba a morir, él iba a traer la salvación a todos nosotros los perdidos, y luego después iba a pasar a estar a regresar, a sentarse en el trono de Dios el Padre, juntamente con el Padre, como nos lo enseña la Escritura. También dice en este versículo, que al final del versículo dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, y los amó hasta el fin. No sé, hermano, no sabemos si está incluyendo a Judas el Iscariote, aquel que lo iba a traicionar y que lo traicionó. No sabemos si lo incluye, pero sí quiero llevarlos a leer un versículo, hermano, bien importante, porque yo sé que hay una doctrina que se ha levantado, que dicen que Dios odia al pecador. Y quiero que veamos en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, y vamos a ver el versículo 10, por favor, hermanos. Quiero que vayamos ahí todos. Y hay muchos otros más versículos, pero no voy a entrar mucho en esto, solamente quiero hacer énfasis en este versículo. Cuando todos lo tengan, me dicen amén, por favor, hermanos. 2 Tesalonicenses. ¿Estamos ahí, hermanos? En el capítulo 2, versículo 10. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, todo engaño de iniquidad para los que se pierden. El engaño de la iniquidad, y dice la palabra de Dios ahí mismo en este capítulo que ya está en acción, el misterio de la iniquidad. Y sabemos que ese misterio de la iniquidad estaba desde antes de la venida del Señor Jesucristo. Lo tenemos comprobado con los profetas, los falsos profetas en el libro de los Reyes y todo eso. Profetas de Baal, que ellos decían ser profetas de Jehová. Es el engaño de la iniquidad. Pero note usted que dice, ese engaño de la iniquidad para los que se pierden. Ahora, ¿cuál es el problema de estas personas que se pierden? ¿Cuál es la razón? Dice, por cuanto no recibieron, ¿qué, hermanos? El amor de la verdad. No reciben el amor de la verdad. ¿Para qué? Para ser salvos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Rechazan ese amor de la verdad. Entonces, hermanos, tenemos aquí el ejemplo de Judas. Judas, versículo 2, vamos a pasar al versículo 2, dice, cuando cenaban, como el diablo, estamos en el Evangelio de Juan, hermanos, en Juan 13, versículo 2, dice, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón ese engaño de la iniquidad, a través de Satanás, a través del diablo, dice, ya había puesto anticipadamente en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Judas, hermano, rechazó el amor de la verdad para ser salvo. Prefirió continuar viviendo en la injusticia. Y qué importante, hermanos. Esto que voy a estar compartiendo con ustedes, hermanos, es de suma importancia para nosotros, porque el versículo que leí, donde dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿A dónde fue el diablo? Dice el versículo 2, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto, ¿en dónde? En el corazón. En el corazón de Judas. En el corazón de Judas. Ahora, no está hablando del corazón que bombea la sangre, está hablando de la mente. Aquí vienen los pensamientos. Aquí es donde el diablo viene y pone los pensamientos.
y también el Espíritu Santo trabajando en nuestra vida cuando ya somos salvos. Si la persona es inconversa, pues todo lo que hay en la mente, hermanos, es del diablo. Habrá algunas pequeñas cosas que quiere hacer la persona lo bueno, pero la mente está llena de pura maldad. Dice la palabra de Dios que el mundo entero está bajo el maligno. El maligno sabemos que es Satanás. Judas dice que el diablo, tratándose de Judas, hablando de Judas, dice que el diablo ya había puesto en el corazón de él que le entregase, que lo traicionase, que lo rechazara, que rechazara ese amor de la verdad. Mire, Judas, si después usted lo busca en Lucas 9, 1 y 2, nos habla la palabra de Dios, que él recibió poder, autoridad, y el Señor Jesucristo los envió a predicar. Vamos a verlo, vamos ahí a Lucas, por favor, un momentito, ahí en Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2. Al fin que estamos en esto, ¿verdad, hermanos? Este es el propósito. Judas capítulo 9, dice el Señor Jesucristo, o la palabra de Dios dice, habiendo reunido a sus 12, eran 12 los apóstoles, incluyendo a Judas. Ahí está Judas. Judas está ahí en ese grupo de 12 personas, 12 discípulos. ¿Qué les dio? Poder. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Les dio poder. ¿A quiénes? A los 12. Les dio poder. ¿Y qué más les dio? Autoridad. ¿Sobre quiénes? Sobre todos los demonios. ¿Cuál era el propósito? Para sanar enfermedades. ¿Y qué más? Dice, ¿los envió a qué? A predicar. ¿Predicar qué? El reino de Dios, y a sanar a los enfermos. Hermanos, ahí estaba Judas. Ahí estaba Judas. Por eso la palabra de Dios dice, hermanos, que en aquel día muchos, dice el Señor Jesucristo, dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre predicamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les va a responder, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Judas puede ser uno de ellos. Judas va a poder ser uno de ellos que va a decir, Señor, yo anduve contigo. Yo, Señor, ahí estaba escuchándote, yo estaba contigo. Y hermanos, va a ser horrible, va a llorar, le va a repesar. Si Judas se va a quedar callado porque va a decir, pues, yo reconozco, o tal vez va a reconocer, que no hay opción para él, no hay más opción. Pero tal vez muchos, porque el Señor Jesucristo lo dice, muchos van a decir, Señor, en tu nombre, Señor, yo anduve contigo, yo prediqué tu palabra, yo eché fuera demonios, yo hice milagros, Señor, en tu nombre. En el nombre del Señor, pero no por amor a las almas, sino por amor al Señor tampoco. Judas fue y predicó, recibió autoridad sobre los demonios, recibió poder para sanar enfermos, pero luego lo traicionó. ¿Por qué lo traicionó? Porque le dio lugar a los pensamientos malignos de Satanás. No quiso someterse al Señor, no lo aceptó como el Señor de su vida y tomó la decisión de irse para seguir esos pensamientos malvados que no eran de él, pero venían de Satanás, y él pensó o creyó que eso era lo mejor para su vida, ¿verdad que sí? Él creyó que eso era lo mejor, eso era lo que más le convenía, por eso él tomó esa decisión. Pues esto es lo que más me conviene, voy, lo traiciono, me dan 30 monedas de plata, y con esto pues hago algo, pongo un negocito, qué sé yo, voy a comprarme un terreno, qué sé yo, voy a hacer algo, me hago una casita. Y él pensó que eso era lo que más le convenía, lo que era mejor para su vida. Judas ya había estado pensando en eso, había estado meditando, había estado planeándolo. Este es el plan, pero qué sorpresa que no era su plan. No era su plan, era el plan de Satanás, era el plan del diablo. Y él fue el instrumento usado para llevar a cabo los planes de Satanás.
sin darse cuenta que era para su propia desgracia. Satanás ya estaba desgraciado, ya estaba arruinado, pero él quiere llevarse lo más que se pueda. Y nosotros decidimos si le vamos a dar cabida al diablo, vamos a seguir los pensamientos que él trae para nosotros, o vamos a seguir los pensamientos que el Señor tiene para nosotros. La decisión es personal, la decisión es de cada quien. Dice que, el versículo 2 dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que le entregase, que lo vendiera, que se ganara un dinerito extra, porque eso fue lo que hizo. Y esa es la manera que el diablo trabaja en el corazón de las personas, no solo en Judas, en todo ser humano, en todas las personas, y aún en las personas que conocemos la palabra del Señor, hermanos. Aún en las personas que conocemos la palabra del Señor. Por eso la apostasía, hermanos, está abundando cada día más, está creciendo cada día más. Veamos el caso recordemos y vamos a ver el pasaje, Simón el Mago, hermanos. Simón el Mago, vamos a ir al libro de los Hechos, por favor, más adelantito, unas cuantas hojas más adelante. En el capítulo 8, versículos 22 y 23, dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a este hombre, a Simón el Mago, le dice: arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado, ¿qué? El pensamiento ¿de dónde? De su corazón. Si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pensamiento del corazón. ¿Qué era lo que Judas quería hacer? Ganarse un dinerito extra. Ganarse un dinerito extra. Eso es lo que Simón el Mago quería hacer. Lo mismo que hizo Judas. Veamos, hermanos, Hechos capítulo 5, por favor. Ya que estamos ahí en el libro de los Hechos, vamos a ver Hechos. En el versículo 3 dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás qué? Tu corazón, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Así sucede, hermanos, en cada persona que prefieren seguir su propio camino y no el camino de Dios. Engañados, no sabiendo que no es su propio camino, sino que es el camino del diablo, es el camino de Satanás. No es su propio camino, es el camino de Satanás, es el camino que Satanás ha trazado para llevar a las personas al infierno. Jesucristo nos ha trazado un camino y está en la Biblia. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y en cada persona que se desvía del camino de Jesucristo, en cada persona que miente, engaña, roba a su prójimo, en cada persona que miente y engaña a su pareja, en cada persona que llega aún hasta el suicidio, es porque Satanás ya estuvo trabajando, metiéndole pensamientos a la persona en su mente, hasta que lo lleva a la ruina, a la desgracia y aún hasta el infierno, hermanos. De esa manera trabaja Satanás en el mundo entero, como el príncipe de la potestad del aire. ¿Me estoy explicando, hermanos? Que Dios nos ayude, que Dios nos cuide. Vamos a ver en Efesios otro pasaje, hermanos, por favor. Efesios capítulo 2. Versículo 2 y 3 dice la palabra del Señor: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. ¿Y qué más? Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pensamientos. Por eso, hermanos, la palabra del Señor nos dice ahí en la misma epístola de Efesios, en el capítulo 4,
Versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. Porque en cada persona, hermanos, cuando damos lugar al diablo, por esta razón, dice el Señor, ni deis lugar al diablo, porque el diablo viene con pensamientos que niegan al Señor Jesucristo, pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. Y no estamos exentos, hermanos, no estamos exentos. No pensemos que porque ya somos cristianos estamos exentos de darle cabida a los pensamientos diabólicos, satánicos, y nos arrastra. Y lo peor de todo es que creemos estar en lo correcto y creemos estar bien. Creemos que nos merecemos vivir de esa manera porque ya somos cristianos. Dios quiere que vivamos conforme a las Escrituras, conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Eso es para todo cristiano. Y Dios quisiera que todo el mundo viviera de esa manera. Y es para nuestro propio bien. Desafortunadamente, hermanos, la iglesia, hermanos, cada día está en una peor situación. Apostasía. Y las personas creen estar bien. O creemos estar bien cuando no lo estamos. Porque así el diablo trabaja. Cada vez que pecamos, cada vez que negamos al Señor y no captamos sus maquinaciones, estamos pecando, estamos dando permiso a Satanás que venga a meter pensamientos, y lo peor de todo, que comenzamos a actuar de esa manera, a vivir de esa manera. Y hermanos, nos puede llevar muy lejos de la voluntad de Dios y creer que estamos bien delante del Señor y estamos siendo arrastrados por los pensamientos diabólicos, satánicos. Aunque seamos cristianos, vea lo que dice en el versículo 17, ahí mismo en Efesios 4, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad, ¿de qué? De su mente. ¿Y en la mente qué hay? Pensamientos, ¿verdad? ¿Y quién mete los pensamientos de vanidad? ¿Quién, hermanos? Satanás, el demonio, el diablo. El diablo, hermanos, el diablo no va a traerte pensamientos de humildad. No, el diablo va a traer pensamientos de altanería, de orgullo, de vanidad. ¿Para qué? Para que sirvamos de mal testimonio, de mal ejemplo a las demás personas. Pero yo soy cristiano. Y sin vivir como cristianos. Hermanos, esto es delicado y es bien importante. Por esta razón el rey David le dijo al Señor: ten piedad de mí, oh Dios. ¿Qué fue lo que hizo el rey David? Miró desde su lugar alto, de su castillo, de su casota, vio a una mujer, la codició, maquinó en su mente, la mandó traer, cometió adulterio. El adulterio se le iba a descubrir, o iba a haber un problema ahí. La mujer quedó embarazada, manda a matar al esposo. Todo lo maquinó. ¿De dónde vino todo eso? ¿Del Espíritu Santo? No, vino del diablo. Después el rey David dice, vamos al Salmo, hermano, por favor, Salmo 51. Dice en el Salmo 51, dice el Espíritu Santo a través del rey David, o el rey David inspirado por el Señor para nosotros, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, borra mis pecados. Versículo 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y luego dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vea lo que dice el versículo 4. Dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Fíjese lo que dice el mismo rey David en el Salmo 139. Versículo 23 dice:
¿Estamos ahí, hermanos? Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Yo creo, hermanos, que esta debería de ser la petición de cada uno de nosotros. Examíname, oh Dios. Que no sea yo mismo creyendo que estoy bien. Señor, por favor, examíname, oh Señor, oh Dios. Y conoce mi corazón. Ahora, Dios lo conoce, sí, Dios lo conoce, por supuesto. Dice la palabra de Dios en Jeremías, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dice, ¿quién lo conocerá? Y el Señor dice, yo Jehová. Yo Jehová. Él conoce nuestro corazón, Él lo sabe todo. Pero nosotros no, hermanos. Nosotros no. Necesitamos la guianza del Señor. Fíjese, dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. El Señor, a través del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, Él puede darnos, hermanos, el discernimiento para saber, esto no está bien, esto está bien, esto proviene del diablo, esto proviene de Satanás, no lo quiero, lo rechazo, voy a aferrarme a la voluntad de Dios, voy a hacer lo que Dios quiere, lo que el diablo no quiere, no lo voy a hacer. Va a haber una lucha, sí hay una lucha, hay una lucha tremenda, porque el Espíritu Santo se opone al espíritu del diablo y hay una guerra en nosotros. Pero nosotros vamos también a ser parte de esa decisión, vamos a decidir qué vamos a hacer. ¿Vamos a hacer lo que el diablo quiere o vamos a hacer lo que el Señor quiere? Y la decisión es personal, hermanos. Cada quien decide. Judas decidió irse tras la voluntad del diablo. Y fue una desgracia eterna. Una desgracia momentánea para el momento que todavía tenía vida. Se dio cuenta que la había regado, que había hecho algo malo. No pudo resistir esos, no sé cómo explicarlo. Algo que le vino, hermanos, que se sintió horriblemente mal. Una depresión horrible que le vino a su vida. Al grado que fue y se suicidó porque no podía soportar esa depresión que él sentía. Ese dolor, ese nervio, lo que haya sentido. Al grado que fue y mejor se suicidó. En lugar de ir a pedir perdón a Dios, venir, humillarse delante del Señor Jesucristo y Señor, perdóname. Ya la obra de Dios se iba a llevar a cabo. Él podía haber venido, humillarse delante de Dios. Señor, perdóname, ayúdame. Me equivoqué. Perdóname, Señor. Pero el orgullo fue mucho más fuerte y esa depresión horrible y su orgullo mezclado con la depresión y el orgullo fue y se suicidó y se quitó la vida pensando que se iba a solucionar su problema. Y lo que hizo fue empeorarlo. Lo empeoró porque se fue eternamente por toda la eternidad al infierno para después pasar al lago de fuego. Qué terrible, hermanos. ¿Y cuántas personas, hermanos, están en esa condición? No seamos nosotros, hermanos. Que no seamos nosotros. No le des lugar al diablo. Pídele al Señor, como dice aquí el versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, si son verdaderamente tuyos o de dónde vienen mis pensamientos, porque de ellos, hermanos, mana la vida. De ellos son de donde yo tomo las decisiones cuando le doy cabida, o le doy lugar, o le doy bienvenida a los pensamientos. Pensamientos vienen. ¿A cuáles voy a tomar? ¿Por cuáles me voy a decidir? Dice el versículo 24, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos el poder de Dios para que podamos, hermanos, controlar los pensamientos personales. Necesitamos de su poder y de su ayuda, pero necesitamos humillarnos. Y Señor, por favor, ayúdame. Guíame en el camino eterno. Termino, hermanos, en Romanos capítulo 12.
Dice el versículo 1 y 2, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes o no os conforméis a este siglo, a este mundo, a la corriente de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, que Dios nos ayude, hermanos. Se necesita humildad para reconocer que fallamos. Y que en realidad, hermanos, estamos siendo atacados por pensamientos del maligno, del diablo. ¿Y por cuáles vamos a decidir? ¿Por la guianza del Espíritu Santo? ¿Por la palabra de Dios? ¿Por el Espíritu Santo? ¿O por los pensamientos que vienen del diablo? Te puedo asegurar, ya no diré Judas y muchos otros que están en el infierno, serían de gran testimonio si tuviéramos la oportunidad de platicar con ellos. Y nos exhortarían a que buscáramos de todo corazón al Señor Jesucristo y su palabra. Y que nos dispusiéramos a seguirle a Él y a rechazar todo pensamiento que viene del diablo, de Satanás, porque Satanás es el príncipe de este mundo. Y todo el mundo está bajo la autoridad de Él, bajo la guianza de Él, bajo la influencia de Él. Y la iglesia, hermanos, está así, mire, cada vez está peor, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir con esas personas o vamos a seguir la palabra del Señor? Tú decides, cada uno de nosotros decidimos. La decisión es tuya, la decisión es mía. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermanos. Quiero que abramos ahí, hermanos, en el Salmo 139 para orar, hermano, para pedirle al Señor. Salmo 139, versículo 23 y 24. Y recordemos que Satanás es el que viene a poner los pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. Cualquier pensamiento que contradice a la palabra de Dios, ¿de dónde proviene? De Satanás. Y dice el versículo 23 del Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname, Señor, por favor. Examínanos a cada uno de los que estamos aquí. Conoce nuestro corazón. Pruébanos, Señor, pruébanos y conoce nuestros pensamientos. Y ve si en nosotros y en mí o en cada uno de los que aquí estamos hay camino de perversidad. Y guíanos, Señor, en el camino eterno. Padre, le suplicamos, Señor. Para usted no hay secretos, Señor. Nosotros podemos ocultar partes de nuestra vida a las demás personas, a los hermanos. Y nos es vergonzoso que sean descubiertos. Pero usted todo lo sabe, Señor. A usted no le podemos ocultar nada. Y si usted todo lo sabe, Señor, debemos de arrepentirnos y debemos de sacar toda cosa que sea vergonzosa. Y no tenemos por qué andarle ocultando nada, ni a los hermanos tampoco. Porque usted lo sabe todo, Señor. Padre, ayúdenos a vivir una vida transparente, Señor. Una vida transparente que no tengamos nada de qué avergonzarnos, Señor. Ayúdenos, oh Dios. Bendiga a esta iglesia, continúe bendiciéndola y síganos ayudando así como lo ha hecho hasta aquí, Señor. Padre, se lo pido todo en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Espero que haya sido de bendición, hermanos, el mensaje, la palabra del Señor y que Dios nos ayude